La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje de la residencia Meadowbrook Care Home, proyectando delicadas sombras que bailaban sobre el desgastado papel pintado con motivos florales. En un rincón de la sala común, donde siempre se sentaba, Eleanor Whitman entretenía a los presentes con su historia. Sus dedos, arrugados por la edad pero aún elegantes, trazaban patrones invisibles en el reposabrazos de su silla, mientras su voz transmitía la cadencia familiar de un cuento contado 1000 veces. «Tenía los ojos más bonitos», susurró, con la mirada perdida, fija en algún lugar más allá de las paredes que contenían su cuerpo, pero que nunca podrían contener sus recuerdos. Verde como la hierba en primavera después de la lluvia. Y cuando sonreía, era como si de repente todo el mundo cobrara sentido. Los demás residentes habían oído esta historia tantas veces que podían recitarla ellos mismos. Margaret, en la silla de ruedas junto a ella, puso los ojos en blanco, mientras Harold, en la mesa de ajedrez, sacudía la cabeza con la suave exasperación de quien hace tiempo que ha renunciado a razonar con los irracionales. Incluso las jóvenes enfermeras, ocupadas con la ronda de medicamentos de la tarde, habían aprendido a limitarse a asentir y murmurar respuestas apropiadas, mientras sus mentes divagaban hacia preocupaciones más acuciantes. Pero Eleanor continuó, como siempre, con la voz llena de la convicción inquebrantable de alguien que había vivido con esa verdad durante más de 60 años. Habló de un salón de baile en 1943, de un soldado de permiso con 2 semanas antes de embarcar hacia el Pacífico. Habló de promesas susurradas a la sombra de la guerra, de un amor que floreció intenso y rápido ante un futuro incierto. «Me prometió que volvería», dijo, con voz más firme ahora, desafiante ante el escepticismo que la rodeaba como la niebla matinal. Me miró a los ojos y me dijo: «Eleanor, te encontraré, no importa cuánto tiempo tarde, no importa lo que pase, te encontraré». La trabajadora social, la señora Patterson, intercambió una mirada cómplice con la jefa de enfermeras. Habían hablado del caso de Eleanor muchas veces en sus reuniones semanales. La mujer llevaba contando la misma historia desde que llegó a Meadowbrook 15 años atrás y, según su familia, la llevaba contando desde mucho antes. No había registros, ni cartas, ni fotografías. Su difunto marido, que en paz descanse, aparentemente había aprendido a vivir con la ilusión romántica de su esposa, pero a sus hijos le resultaba cada vez más difícil de soportar. «Mamá está empeorando», le había confesado su hija Janet durante su última visita, retorciéndose las manos mientras observaba a Eleanor mirar por la ventana, con esa mirada expectante que parecía no desaparecer nunca. «Está tan convencida de que ese hombre es real. Los médicos dicen que es una forma de confabulación, ¿sabes? La mente crea recuerdos para llenar los vacíos. Es realmente desgarrador». Pero Eleanor parecía ajena a las suaves negativas y los susurros preocupados. Pasaba horas junto a la ventana, observando la entrada de Meadowbrook con la paciencia de alguien que ha aprendido que el tiempo pasa de otra manera cuando se espera lo más importante del mundo. Sus dedos jugueteaban con la fina alianza de oro de su dedo anular, la que ella decía que no era de su marido, sino de su soldado, aunque todos sabían que era el mismo anillo que había llevado durante los 43 años de matrimonio con Robert Whitman. Las estaciones cambiaban fuera de su ventana. La primavera llegaba con su verde esperanzador, el verano ardía con su calor intenso, el otoño pintaba el mundo de fuego y el invierno lo envolvía todo en un blanco contemplativo. Pero Eleanor nunca flaqueó en su vigilia. Cada mañana se levantaba, se vestía con esmero con sus mejores galas y ocupaba su lugar junto a la ventana o en su silla, lista para el día en que él finalmente llegara. El personal le había tomado cariño, a pesar de su obstinada adhesión a lo que todos creían que era una fantasía. Era amable, inteligente cuando no hablaba de su soldado, y poseía una dignidad que inspiraba respeto incluso cuando sus palabras parecían brotar de lo más profundo de sus deseos. El doctor Morrison, psiquiatra del centro, había anotado en su expediente que, aunque Eleanor mostraba signos de un leve deterioro cognitivo, seguía estando muy lúcida en todos los temas,
excepto en esta persistente ilusión. No es raro, había explicado a la familia. A veces la mente se aferra a una hermosa imposibilidad como forma de afrontar una pérdida o una decepción. La guerra fue una época traumática para muchas mujeres jóvenes. Es posible que haya creado este recuerdo como una forma de procesar sentimientos que no podía manejar de otra manera. En esa tarde de octubre, mientras las hojas se teñían de tonos otoñales y el aire traía la promesa del invierno, Eleanor estaba sentada en su lugar habitual, con su historia flotando en la habitación como incienso. La sala común estaba más tranquila de lo habitual. Varios residentes dormían la siesta y sus suaves ronquidos proporcionaban una banda sonora somnolienta a la tarde. La televisión emitía una película antigua, con el volumen lo suficientemente bajo como para ignorarla, pero lo suficientemente alto como para llenar los silencios entre las palabras de Eleanor. «Bailamos al son de I'll Be Seeing You», continuó, con la voz adquiriendo el tono soñador que siempre adoptaba cuando llegaba a esta parte de su historia. La banda tocaba y todo el mundo bailaba, pero parecía que éramos las dos únicas personas en el mundo. Era tan alto, y cuando me abrazaba me sentía más segura que nunca. La enfermera Williams, que estaba tomando la tensión arterial a Eleanor, había oído esta historia innumerables veces, pero hoy había algo en la voz de la anciana que la hizo detenerse. Había un tono de expectación que parecía diferente, más inmediato de alguna manera, como si Eleanor no estuviera simplemente relatando un recuerdo, sino preparándose para algo que aún estaba por llegar. «Tuvo que marcharse a la mañana siguiente», susurró Eleanor, llevándose los dedos a la garganta, donde siempre decía que él le había colgado un medallón, aunque no llevaba ninguna joya excepto el misterioso anillo. Me dio un beso de despedida en la estación de tren y me dijo que me llevaría en su corazón hasta el día en que pudiera volver a llevarme en sus brazos. Sonó el teléfono de la recepción y su sonido estridente rompió el silencio de la tarde. La señora Patterson respondió con su habitual alegría profesional, y su voz resonó en toda la sala mientras hablaba con quienquiera que estuviera al otro lado. Eleanor no pareció darse cuenta, perdida en sus recuerdos, pero algo en la conversación hizo que la enfermera Williams levantara la vista del tensiómetro. «Sí, tenemos aquí a Eleanor Whitman», decía la señora Patterson cambiando el tono de voz de rutinario a curioso. «¿Puedo preguntar quién llama? Ya veo. Y dice que tiene información sobre... Bueno, eso es bastante inusual. ¿Podría venir en persona?» «Sí, hoy estaría bien. Estamos aquí hasta las 8». Eleanor giró bruscamente la cabeza hacia la recepción, con todo el cuerpo en alerta, lo que sorprendió a todos los que lo presenciaron. Durante 60 años había esperado con la paciencia de alguien que sabía que su hora había llegado. Pero ahora, algo eléctrico parecía recorrer su cuerpo, como si todas las células se hubieran despertado de un largo sueño. «¿Quién era?», preguntó con un tono de urgencia que nadie le había oído antes. La señora Patterson parecía insegura y miraba a Eleanor y al resto del personal, como buscando orientación para una situación para la que no estaba preparada. Bueno, era un caballero que preguntaba específicamente por usted. Dijo que tenía unas fotos antiguas que pensaba que le gustaría ver». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un suspiro. Por un momento, toda la sala común pareció guardar un silencio colectivo. Incluso el suave murmullo de la televisión se desvaneció hasta convertirse en insignificante. Eleanor se había quedado pálida, luego se sonrojó y sus manos temblaban mientras se aferraba a los brazos de la silla. «¿Fotografías?», susurró, y en esa sola palabra se condensaban 60 años de esperanza, miedo, duda y fe inquebrantable. La tarde transcurrió con una lentitud insoportable. Eleanor no se dejó convencer para cenar, ni se apartó de su posición frente a la entrada. Se sentó rígida, expectante, y cada ruido en el pasillo la hacía volverse hacia la puerta con la respiración entrecortada. El personal se movía a su alrededor con una delicadeza inusual, sin saber cómo manejar lo que parecía un momento en equilibrio entre el milagro y la desilusión. El doctor Morrison llegó a su ronda vespertina antes de lo habitual,
tras haber sido llamado por la señora Patterson para informarle de las circunstancias inusuales. Observó a Eleanor desde la distancia, notando el cambio en su comportamiento, la intensidad de su atención, tan diferente de su habitual actitud soñadora. «Esto podría ser difícil», murmuró a la enfermera Williams. «Si resulta que no es nada importante, la decepción podría ser devastadora para ella». Pero la enfermera Williams, que llevaba más de 20 años trabajando con pacientes ancianos, vio algo en el porte de Eleanor que la hizo detenerse. «No sé, doctor, nunca la había visto así. Es como si estuviera despertando de algo». A las 7:37, justo cuando se estaban retirando los platos de la cena, y el turno de noche se acomodaba en sus tareas habituales, se abrió la puerta principal. Entró un hombre alto y delgado a pesar de su evidente edad, con el pelo plateado brillando a la luz del pasillo. Se movía con la precisión cuidadosa de alguien de 80 años, pero había algo en su porte que denotaba una vitalidad que la edad no había mermado. Llevaba en las manos una pequeña caja de madera y un sobre de manila grueso que parecía contener fotografías. La señora Patterson se levantó para recibirlo, pero las palabras de bienvenida se le atragantaron al ver la reacción de Eleanor. La anciana se había quedado completamente inmóvil, con el rostro transformado por una expresión de reconocimiento tan profunda que parecía cambiar el aire a su alrededor. Se levantó de la silla con una elegancia que desmentía sus 93 años, con toda su atención puesta en el hombre que estaba en la puerta. «¿Jimmy?», susurró, con una voz apenas audible, pero tan cargada de significado, que todos los presentes se volvieron para mirar. Los ojos del hombre se encontraron con los de ella al otro lado de la sala común, y en esa mirada se reflejó el mismo reconocimiento, el mismo profundo remover de recuerdos que se hacía manifiesto. Su rostro, surcado por las arrugas de la edad y marcado por el paso de las décadas, se transformó con una sonrisa que parecía iluminarlo desde dentro. «Hola, Eleanor», dijo él, con un ligero acento que delataba lugares lejanos y largos viajes. «Te dije que te encontraría». El silencio que siguió fue profundo y absoluto. Incluso la televisión parecía haberse silenciado por respeto al momento que se estaba viviendo. Eleanor se quedó paralizada, con las manos apretadas contra el corazón y las lágrimas corriendo por sus mejillas en ríos de alegría, incredulidad y reconocimiento. «Pero tú eres viejo», dijo ella, y luego se rió, un sonido como campanas que no habían sonado en décadas y que de repente volvían a encontrar su voz. «Se supone que eres joven. En mi mente, siempre fuiste joven». Se acercó a ella lentamente, con respeto, con los ojos brillantes por las lágrimas que no derramaba. «Ahora los dos somos viejos, Ellie, pero mantuve mi promesa. Solo me llevó un poco más de tiempo de lo que pensaba». El personal observaba en silencio, atónito, mientras Eleanor caminaba hacia él con pasos cada vez más firmes, como si acercarse a él la devolviera a sí misma de una forma que nada había conseguido en años. Cuando se encontraron frente a frente, él metió la mano en el sobre y sacó una fotografía, cuyos bordes estaban desgastados por el paso del tiempo. «Te he llevado esto conmigo durante 70 años», dijo, mostrándole la imagen. En la fotografía, una joven con un vestido azul bailaba con un soldado uniformado, con los rostros radiantes de alegría y posibilidades. Eleanor se llevó la mano a la boca mientras miraba la foto, viendo la prueba de lo que todos le habían dicho que era imposible. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo es esto posible? ¿Cómo estás aquí?». Él sonrió, y en esa sonrisa se reflejaba el eco del joven con el que ella había bailado hacía tantas décadas. «Es una larga historia, Ellie, pero la versión resumida es que intenté volver. Lo intenté muchas veces. Resulté herido en el Pacífico y pasé 2 años en un hospital de Filipinas. Cuando por fin conseguí volver a casa, te habías ido. Se habían casado, me dijeron. Pasé años buscándote, pero Eleanor Morrison se había convertido en Eleanor Whitman, y yo no sabía que debía buscar ese nombre». Metió la mano en la caja de madera y sacó una pequeña bolsa de terciopelo. De ella extrajo un delicado medallón de plata, cuya superficie estaba deslustrada por el paso del tiempo, pero que seguía siendo precioso.
Sin embargo, nunca dejé de buscarte, y nunca dejé de llevar esto conmigo. Las manos de Eleanor temblaron al reconocer el medallón que él le había colocado alrededor del cuello aquella última noche, el que había perdido en el caos de su apresurado matrimonio con Robert, el que había afirmado llevar durante 60 años, aunque nadie pudiera verlo. Se dio la vuelta, y con dedos temblorosos, él se lo colocó una vez más alrededor del cuello. «Siento haber tardado tanto», susurró él. «Siento no haber podido cumplir mi promesa como quería. Pero nunca dejé de intentarlo, Ellie. Incluso cuando todos me decían que me rindiera, incluso cuando pensé que quizá no te acordabas de mí, nunca dejé de buscarte». Ella se volvió hacia él, tocando con los dedos el medallón que ahora descansaba contra su corazón, sólido, real y cálido al tacto. «Nunca te olvidé», dijo ella, con voz firme, clara, con la convicción que la había sostenido durante décadas de dudas. «Ni un solo día, ni un solo momento. Todos pensaban que estaba loca, pero yo lo sabía. Sabía que volverías». La sala común se había convertido en una catedral de testigos. Todas las personas presentes comprendían que estaban presenciando algo extraordinario, algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre el amor, el tiempo y el poder de las promesas hechas en la juventud. El doctor Morrison se quedó de pie con su carpeta olvidada en las manos, su mente científica luchando por procesar lo que estaba viendo. La enfermera Williams lloraba abiertamente, abandonando su compostura profesional ante un reencuentro tan profundo. Eleanor y Jimmy estaban juntos en el centro de la sala. Dos personas nonagenarias que de repente se habían visto transportadas a aquel salón de baile de 1943. Cuando eran jóvenes, el mundo estaba en guerra y el amor era lo único que importaba. Él le tomó la mano, la misma mano que había sostenido 70 años atrás, y ella sintió el calor familiar que había rondado sus sueños durante 6 décadas. «¿Te gustaría bailar?», le preguntó, y sin esperar a que sonara la música, que no estaba allí, comenzaron a moverse juntos al ritmo suave y oscilante de personas que habían bailado juntas toda su vida, incluso cuando estaban separados. Mientras bailaban, él le contó su historia en fragmentos susurrados, cómo había pasado los años de la guerra soñando con ella, cómo había buscado a todas las Eleanor Morrison en todas las guías telefónicas durante décadas, cómo la había encontrado finalmente a través de una página web de genealogía que había creado su nieta, rastreándola a través de su apellido de soltera y su matrimonio con Robert. Cómo había pasado el último año reuniendo valor, preguntándose si ella lo recordaría, si querría verlo, si su promesa aún podría importar después de tantos años. «Nunca dejó de importarme», le susurró ella al oído mientras bailaban juntos con cuidado, como en una danza antigua. «Fue lo más importante que me ha pasado en la vida. Incluso cuando me casé con Robert, incluso cuando tuve hijos y nietos y toda una vida, tú siempre estuviste ahí. El amor que sentíamos era como una luz que nunca se apagó». La noche se adentraba a su alrededor, pero nadie sugirió que se había acabado el horario de visitas, que era hora de que los residentes regresaran a sus habitaciones. Esto iba más allá de las normas habituales que regían la vida en Meadowbrook. Era algo sagrado, algo que exigía su propio tiempo y espacio. Finalmente, se acomodaron juntos en el sofá cerca de la ventana donde Eleanor había pasado tantas horas esperando su regreso. Jimmy abrió su caja de madera y le mostró los tesoros que había guardado. Las cartas que ella le había escrito durante aquellas 2 semanas de noviazgo, las flores prensadas del ramillete que él le había regalado, el resguardo de la entrada del cine al que habían ido juntos. Cada objeto era una prueba de que su amor había sido real, sustancial, digno de la fe de toda una vida. «Nunca me volví a casar», le dijo en voz baja mientras estaban sentados juntos, con las manos entrelazadas. «Salí con otras mujeres, tuve relaciones, pero ninguna era tú, Ellie». No dejaba de pensar, ¿y si ella está esperando? ¿Y si se acuerda? ¿Y si me rindo un día antes de tiempo? Eleanor se apoyó en su hombro, sintiendo su calor y la imposible realidad de su presencia. «Te fui fiel en mi corazón», dijo. «Robert era un buen hombre.
e intenté amarlo como se merecía. Pero siempre hubo una parte de mí que te pertenecía. Siempre hubo una parte de mí que seguía siendo aquella chica con el vestido azul, bailando con su soldado. Hablaron durante toda la tarde y parte de la noche, llenando los vacíos de 70 años con historias, recuerdos y explicaciones. El personal creó un respetuoso burbuja de intimidad a su alrededor, trayéndoles té y mantas, pero dejándoles disfrutar de este reencuentro que nadie podría haber imaginado. A medida que pasaban las horas, quedó claro que Jimmy no había venido simplemente para cumplir una vieja promesa y luego desaparecer de nuevo. Había venido para quedarse, para pasar juntos el tiempo que les quedaba, para reclamar por fin la vida que estaban destinados a compartir. Ya había hablado con la administración sobre su traslado a Meadowbrook y había comenzado a arreglar sus asuntos para poder estar cerca de Eleanor durante el tiempo que les quedara. «Somos viejos», dijo Eleanor cuando los primeros rayos de luz comenzaron a tocar las ventanas, con voz interrogativa pero sin tristeza. «Nos hemos perdido toda nuestra vida juntos». Jimmy le apretó la mano con suavidad, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «No nos la hemos perdido, Ellie. La hemos vivido de otra manera. Eso es todo. Nos hemos amado a través de la distancia y el tiempo y todos los obstáculos que han intentado separarnos. Eso no es perderse la vida. Eso es demostrar que el amor es más fuerte que cualquier cosa que el mundo pueda arrojar contra él». El turno de mañana comenzó a llegar y la noticia de los acontecimientos de la noche se extendió por Meadowbrook como la pólvora. Llamaron a la familia de Eleanor, que llegó en diversos estados de conmoción, incredulidad y asombro a regañadientes. Su hija, Janet, miró a Jimmy con los ojos muy abiertos, como alguien cuya comprensión de la realidad acababa de cambiar radicalmente. «Las fotografías», susurró Janet mirando las pruebas que Jimmy había traído. «Son reales. La historia es real. Todos estos años Pensabais que estaba loca», dijo Eleanor con suavidad, sin acusar a nadie. «Entiendo por qué. Sonaba imposible. Pero las cosas imposibles ocurren todos los días. Solo que no siempre las reconocemos cuando ocurren». El doctor Morrison examinó las fotografías con la atención minuciosa de alguien que intenta conciliar el escepticismo científico con pruebas irrefutables. «Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre la enfermedad de Eleanor», admitió. «No se trataba de confabulación ni de falsos recuerdos. Esto era fe. Era el amor que se había mantenido vivo durante 7 décadas». En los días siguientes, mientras Jimmy se instalaba en su nueva habitación, justo al final del pasillo de la de Eleanor, su historia se extendió más allá de las paredes de Meadowbrook. Los periódicos locales se hicieron eco, luego los regionales y finalmente los medios nacionales, ávidos de una historia que demostrara que el amor podía vencer al tiempo. Pero Eleanor y Jimmy apenas se dieron cuenta de la atención que estaban recibiendo. Estaban demasiado ocupados recuperando el tiempo perdido, demasiado absortos en el milagro de su reencuentro como para preocuparse por nada más que la simple alegría de estar juntos. Pasaban los días hablando y recordando, paseando por los jardines detrás de Meadowbrook, con pasos lentos pero firmes, navegando entre el presente y el pasado. Jimmy había traído su vieja guitarra y por las tardes tocaba las canciones que habían bailado en 1943, con una voz que aún conservaba la melodía, aunque ahora estaba envejecida por el paso del tiempo. «I'll Be Seeing You» se convirtió en su ritual vespertino, con Eleanor tarareando mientras los dedos de Jimmy encontraban los acordes familiares. Otros residentes se reunían para escuchar, atraídos por la dulzura de la música y el amor evidente que fluía entre los dos ancianos que se habían reencontrado después de toda una vida separados. 3 meses después de la llegada de Jimmy, cuando el invierno se instaló en Meadowbrook y el mundo exterior se quedó en silencio bajo la nieve, Eleanor enfermó. No fue nada repentino ni dramático, solo el suave deterioro que llega a los cuerpos que han vivido una vida larga y plena. Jimmy nunca se apartó de su lado,
sosteniéndole la mano mientras ella entraba y salía del estado de conciencia, hablándole de sus planes para la primavera, del jardín que plantarían juntos, de todos los bailes que aún les quedaban por delante. Un martes por la mañana de febrero, mientras el sol pintaba la nieve fuera de su ventana con tonos dorados y rosados, Eleanor abrió los ojos y miró a Jimmy con total claridad. «No tengo miedo», susurró con voz suave pero firme. «He mantenido mi fe todos estos años, y mira lo que ha pasado. El amor es más fuerte que cualquier cosa, Jimmy, incluso que esto». Él le besó la frente, con los ojos brillantes por las lágrimas, pero sin desesperación. «Te volveré a encontrar, Ellie», le prometió, repitiendo las palabras que había pronunciado tantos años atrás. «Pase lo que pase, te encontraré». Ella sonrió, con la misma sonrisa radiante que lo había cautivado en 1943, y cerró los ojos por última vez. Jimmy le tomó la mano mientras ella se apagaba, tranquila y plena, rodeada del amor que la había sostenido durante 93 años. Jimmy la siguió 6 semanas después, falleciendo tranquilamente mientras dormía, con la fotografía de Eleanor entre las manos y su medallón alrededor del cuello. El personal de Meadowbrook los encontró así, juntos incluso en la muerte, prueba de que algunas promesas son tan poderosas que trascienden todas las fronteras que el mundo intenta imponer. Su historia se convirtió en leyenda en Meadowbrook, contada y recontada por el personal y los residentes que habían sido testigos de lo imposible hecho realidad. Pero más que eso, se convirtió en esperanza. Se convirtió en la prueba de que la fe tiene recompensa, que el amor se honra y que las promesas cumplidas tienen un poder inconmensurable. Al final, Eleanor Whitman no había estado delirando en absoluto. Simplemente era una mujer que había comprendido algo que el resto del mundo había olvidado, que el amor verdadero, una vez encendido, nunca muere. Puede estar separado por la distancia, oscurecido por el tiempo, dudado por otros, pero perdura, espera, cree. Y a veces, si somos muy afortunados y muy fieles, se ve recompensado con el milagro del reencuentro, la bendición de las promesas cumplidas, la profunda alegría del amor que lo conquista todo. El salón de baile donde se conocieron hacía tiempo que había desaparecido, demolido décadas atrás, para dar paso al progreso. Pero el amor que comenzó allí demostró ser más duradero que la piedra o el acero. Vivió en la fe inquebrantable de una anciana, en la búsqueda de toda una vida de un soldado, en el poder de una promesa hecha en la juventud y cumplida en la vejez. Vivió, perduró y recordó a todos los que escucharon su historia que algunas cosas son, efectivamente, más fuertes que el tiempo mismo. El amor, al fin y al cabo, es una de ellas.